Y es que en Warren, Massachusetts, que era donde vivía pues Maurice junto con su esposa, un día la policía recibió una llamada de que había habido un altercado en una casa, y es que se oían gritos y demás. Cuando acude el jefe de policía, pues se encuentra a Maurice, pues que está como cubierto de sangre y que tiene 2 regueros de sangre bajo los ojos y que tiene formas de cruces y tal. Y entonces es cuando empiezan a decir pues que siente que le ha poseído una fuerza maligna. También tengo que decir que este hombre anteriormente, Maurice, había acudido para entregar todas sus armas porque decía que no se sentía seguro con ellas en casa. Una persona normal lo que haría ante tal situación es decir, madre mía, a este hombre se está yendo la olla, voy a llamar a un médico. Pues no, pues este hombre decide llamar al cura porque el policía de repente sospecha que Maurice tiene el mal dentro. Es entonces cuando tanto el cura como el policía como los familiares de Maurice pues deciden llamar a los Warren pues para que intente ayudar en este caso porque pues estaba viviendo muy atormentado Maurice. Cuando llegaron los Warren pues entrevistaron al jefe de policía, al cura, a los familiares de Maurice. Y también dicen pues que aparte de estos testimonios pues que ellos vieron que pasaban cosas extrañas y paranormales en la granja y que también solían aparecer regueros de sangre que si no era la misma sangre que le aparecía a Maurice pues que era muy parecida, como si se pudiera distinguir la sangre simplemente con verla. Bueno, no quiero tampoco empezar a dar mis conclusiones porque hay que contar la final de la historia. Y aquí es cuando los Warren determinan que efectivamente está poseído y que ha podido llamar al demonio de 2 formas, o bien a través de las relaciones sexuales que mantenía con la vaca obligado por el padre, o bien porque cada vez que pedía que por favor alguien le ayudara, pues que en vez de escucharle Dios Todopoderoso, ese ser tan bueno que se supone que vela por nosotros, pues que estaba llamando a las fuerzas del mal. Finalmente lograron el exorcismo, donde, bueno, pues dice que el demonio le dio varios datos, el demonio identificándose. Y pues lograron el exorcismo, que dicen que es un exorcismo porque casi le cuesta la vida a Ed Warren y que Lorraine Warren pues sufrió muchísimas cosas inquietantes, aparte de todas las que ya estaban sucediendo, pues tanto en la granja como en el círculo cercano de Maurice. Y bueno, la cuestión es que se dice pues que efectivamente Ed al final pudo determinar pues que había sido Maurice al lanzar estas plegarias al aire que había atraído a este demonio que llevaba poseyéndole pues desde entonces. Ahora bien, vamos, esto es lo que sucedió según Ed Warren, pues bueno, ahora os contaré un pequeño detalle que ocurrió unos cuantos años después, pero bueno, pues ya está, exorcismo hecho, todo ok. Bien, ahora vamos con algunos testimonios y con lo que yo pienso que puede ser el trastorno mental que tenía esta persona y por qué pienso que es este. Bien, lo primero es estas relaciones inestables que había tenido Maurice a lo largo del tiempo. Todas estas, bueno, todas no, algunas de estas chicas que habían tenido una relación más o menos estable con Maurice, pues dijeron que era una persona agresiva y que tenía pues unos cambios de humor bastante fuertes hasta el punto de que parecía otra persona. Que parecía que en Maurice habitaban como varias personas. Una que era como todo bondad y cariño y amor, otra que era como súper agresiva y otra que se mostraba pues ni muy buena ni muy mala, pero que sí que es verdad que era bastante sumisa y se dejaba hacer, que eso era algo que ellas notaban. En cuanto al equipo médico, no le dejaron nunca, dicen, es que esto es muy gracioso, dicen que a Maurice lo llevaba un psiquiatra y que el psiquiatra determinó que no sabía lo que tenía. Sin embargo, luego se ha sabido a través de otros familiares y círculos cercanos que Maurice en ningún momento acudió ni a ningún médico ni a ningún psiquiatra. Pese a que había varios de sus familiares que pensaban que lo del exorcismo era una tontería, pero bueno, hay como 2 vertientes, ¿vale? Por un lado, hay una parte de la familia, conocidos del círculo, que piensan que Maurice necesitaba como esta especie de exorcismo y esta especie de circo para poder librarse de esa parte de él que lo estaba atormentando y que les venía muy bien pues que recrear como ese teatro para él, pues para que eso, para que él pues sacara esa parte que le estaba consumiendo y pudiera volver a la normalidad. Y otra parte piensan pues que realmente fue súper perjudicial porque Maurice realmente tenía un trastorno mental y entonces esto no lo ayudó a largo plazo, sino que claro, luego ocurrió lo que ocurrió, que ahora os contaré, y por lo tanto había sido una pequeña solución ponerle un parche a un problema pues que iba a seguir ahí. Y es que años más tarde Maurice fue detenido por abusar sexualmente de sus hijas. Y entonces tú dirás, bueno, pero si ya había salido el mal de su cuerpo, le habían hecho el exorcismo, se supone que solo quedaba su alma pura y cariñosa y amable y bondadosa. Bueno, pues cuando le preguntaron a Ed Warren dijo, bueno, es que, claro, al estar tanto tiempo poseído, aunque solo se haya manifestado en unos meses, o sea, él estuvo toda su vida poseído, pero solo se manifestó cuando tuvo una pareja estable y 2 hijas. Bueno, pues la excusa que puso Ed
fue pues que, claro, había tenido tanto tiempo al demonio dentro, pues que este había impregnado su alma de maldad y pues que ya no había nada que hacer. Vamos, venía a decir que le hicimos el exorcismo, pero vamos, que tampoco sirvió de mucho porque como había llevado tanto tiempo el demonio dentro, pues oye, pues que ya estaba el alma impregnada de mal y que por eso pues él actuaba así. Ahora bien, ¿yo qué es lo que creo? Bien, os voy a exponer mi teoría y como sabéis y como siempre vosotros podéis escoger la teoría que más os guste. ¿Queréis pensar que Maurice estaba poseído y que llamó al demonio cuando su padre le maltrataba y él suplicaba ayuda? Perfecto. ¿Queréis creer mi versión? Perfecto. Pero yo como siempre, la verdad es que estas cosas, si me pones algo que fuera súper extraño, pues tal. Pero como siempre digo, muchas veces lo que da más miedo no son los demonios y los espíritus, sino que es la mente humana. ¿Y qué es lo que yo creo que le pasaba a Maurice? Bien, yo creo que dada y conociendo la historia de Maurice, conociendo los testimonios de algunas personas cercanas a él y conociendo el desenlace y demás, yo creo que lo que Maurice desarrolló debido al trauma fue un trastorno disociativo de la identidad. Porque, bien, cuando una persona sufre un trauma muy grande, tiene diferentes formas de, digamos, afrontarlo. Muchas veces se reproduce un trastorno de la personalidad que es el que le ayuda más o menos a sobrellevar esto, o que ya no es que solo le ayude a sobrellevarlo, sino que es una forma como de darle explicación a lo que está ocurriendo. Y al final un trastorno de la personalidad es eso, forma parte de tu personalidad, es una personalidad patológica que tú has desarrollado pues por X circunstancias, ya sean traumas o otras cosas. También hay personas que sencillamente les da estrés postraumático y, bueno, pues acarrean las consecuencias de ese sufrimiento durante toda la vida o si se le trata, pues puede ser un espacio temporal, no tiene por qué ser para siempre. Pero ¿qué ocurre cuando es algo muy repetitivo y cuando ocurren estas cosas tan graves como las que pasaron a Maurice? Pues que suelen desarrollar una personalidad, un alter, que les ayuda a sobrellevar esta carga o esto tan grave que les está pasando. ¿Por qué es lo que creo que le pasó a Maurice? Porque me resulta bastante extraño o bastante particular que se hable de Maurice con todo lo que pasó en su infancia, incluido el asesinato de su madre. Me suena bastante extraño que una persona que haya pasado por todo eso se muestre ante la gente como una persona normal, equilibrada, bondadosa, cariñosa. No digo que no pueda ser buena persona, no es eso lo que estoy diciendo. Digo que me resulta muy raro que esa persona no demuestre ningún signo de trauma. Otra cosa que me hace pensar que aquí puede haber un trastorno disociativo de la identidad es precisamente cuando sus parejas dicen que incluso parecía que dentro de Maurice vivían varias personas, donde dice que incluso el tono de voz, que esto es algo que cuando conoces a una persona con un trastorno disociativo de identidad, puedes distinguir las diferentes alters que existen dentro de esa persona precisamente por eso. Le puede cambiar la expresión de la mirada, la forma de hablar, la expresión, los gestos e incluso puede que modifique algunas cosas de su aspecto, como por ejemplo que si cambia de alter, pues decida recogerse el pelo, soltárselo o hacerse así para poner colorete. En fin, según la personalidad que tenga cada alter. Para mí me parece bastante normal que una persona que ha pasado por esos traumas creara un alter agresivo, muy dominante y bastante malicioso, como una forma de poder sacar, digamos, toda esa ira, toda esa rabia, todo ese veneno que ese niño estuvo sufriendo de pequeño y que evidentemente no podía sacar porque tenía una figura de autoridad mucho más fuerte que él, que si él sacaba, digamos, ese veneno, esa ponzoña que tenía adentro, pues seguramente las consecuencias hubieran sido terribles para él, en el sentido de que la paliza podría haber sido mucho más grave o que lo obligara a hacer cosas mucho peores de las que ya estaba haciendo. Por otra parte, que tenga esa, digamos, parte inocente, sumisa, tranquila, digamos que sería como la parte inocente que le quitaron a Maurice cuando era pequeño, es decir, ese niño pequeño que si no hubiera ocurrido todo lo que ocurrió, hubiera sido un niño feliz, equilibrado y demás. Y entonces es como que el alter maligno ha intentado proteger a este alter inocente y más, digamos, bueno y tal. Sí es cierto que si la persona tiene la firme creencia de que está poseído, y Maurice realmente lo creía porque decía que hacía cosas que él no recordaba hacer, que no siempre, muchas veces los alters pueden estar despiertos o pueden estar dormidos. Si hay comunicación entre los alters, todos sabrán lo que hacen los otros. Es decir, si está el alter maligno y está conversando con el bueno sabrá lo que hace el maligno. Pero también el alter maligno puede ocultarle cosas a su alter más bueno, dejándolo como dormido. Esto del trastorno disociativo de la identidad es bastante más complicado, pero hay bastantes personas
pues por las redes sociales, bueno, no bastantes porque es un trastorno pues más bien, digamos, extraño o poco común. Pero sí es verdad que hay ciertas entrevistas a personas que tienen este trastorno y podréis ver, pues efectivamente os van a explicar todo esto y vais a ver las diferentes personalidades de los alters, cómo se van dando a lo largo incluso de una entrevista, ¿vale? Lo que yo creo es que efectivamente hacer todo este paripé calmó un poco, digamos, el caos mental que tenía Maurice, pero efectivamente un trastorno mental no se va a curar de esta manera. Esto es un parche que tú puedes poner. Si yo soy una persona esquizofrénica o que sufre un trastorno psicótico, o sea, un brote psicótico, y en mi brote psicótico tengo a alguien que me dé la razón en todo, que me diga que eso que yo estoy experimentando es totalmente cierto, a lo mejor calma mi alma momentáneamente, pero llegará un punto en que mi psique vuelva a su naturaleza, a pensar cualquier cosa, de transgiversar la realidad para que se ajuste a lo que yo estoy pensando, aunque X persona me dé la razón, como te digo, me puede servir de manera temporal, poco tiempo. Al final, Maurice, que no dejaba de ser una persona que había sufrido un trauma bastante fuerte de pequeño y que no había sido resuelto porque en ningún momento recibió ningún tipo de ayuda psicológica ni psiquiatra, al final, cuando pasó el exorcismo y pasó un par de años, fue cuando de nuevo este alter ego maligno fue el que abusó de su hija, porque como siempre os digo, es muy común que las personas que han sufrido este tipo de traumas se conviertan en víctimas o en victimarios. Y en el caso de Maurice, por lo visto, tenía las dos personalidades dentro de él. Tenía la víctima, que era el Maurice propio, y el victimario, que sería este alter maligno, que era el que llevaba a cabo pues estas, digamos, acciones más agresivas y acciones pues mucho más perversas como el abuso sexual hacia su hija. Entonces, como siempre te digo, tú puedes creer lo que quieras, puedes creer la versión de Ed Warren, pero a mí, como siempre digo, me resulta muy extraño que nunca haya un parte médico oficial donde efectivamente nos digan que esa persona no sufre ninguna enfermedad psíquica ni física, es decir, que esa persona no tenga algo, sino que siempre es como que, bueno, que alguien ha dado por supuesto que el mal está dentro de esa persona, acuden los Warren y los Warren cuando la cosa no va bien, que la mayoría de las veces, por lo que estoy investigando en sus casos, al final todo sale mal, es decir, que nada les sale como ellos quieren, pues hacen pum pum y dicen, bueno, es que, o sea, pues no, es que el diablo lleva mucho tiempo dentro, o no, es que intentamos exorcizar la casa, pero se puso el ente muy violento y decidimos que lo mejor era irnos. Como sea, yo os he explicado la explicación que yo veo por los relatos de las personas cercanas a Maurice, por la infancia de Maurice y por lo que hizo Maurice después del exorcismo, lo que yo creo personalmente que pudo ocurrir. Y por otro lado, pues tenéis la versión de los Warren, pues que bueno, que todo lo arreglan de la misma manera. Como sea, si quieres que hable de otro tema de los Warren que no haya hablado, todos los casos de los Warren están en la lista de reproducción La verdadera historia de... Ahí tenéis bastantes porque la verdad es que está siendo un matrimonio que me está resultando cuanto menos curioso por su forma de actuar. Tenéis todos en la lista de reproducción, pero si hay alguno del que no he hablado y queréis que hable, me lo dejáis en los comentarios. Y bueno, como siempre te digo, dale a la triada, me gusta, comparte, suscríbete. Te animo a que te pases por mi canal secundario Madame Oscurite, donde aparte subo pues contenido exclusivo únicamente en ese canal. Y también puedes, para ayudarme, hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. Y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo y short. Y normalmente 2 veces en directo, aunque últimamente estoy bastante mal de salud, estoy pasando por unas complicaciones médicas y no puedo cumplir muchas veces el horario que me gustaría para los directos, aunque lo intento. De todas maneras, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.